Bueno, muy buenos días a todos. Siempre es una bendición poder abrir la palabra del Señor y exponerla junto a vosotros. Como sabéis, estamos reflexionando en una serie de sermones ¿sobre qué? Las disciplinas espirituales, exactamente. Las disciplinas espirituales. Y hoy nos toca, hermanos, hablar de una disciplina que si la aplicamos, si logramos aplicarla, si no solo nos exponemos a ella escuchando y atendiendo, sino que si la aplicamos, producirá cambios muy profundos en nuestras vidas. Muy profundos. Yo estoy convencido que Dios, a través de la aplicación de esta disciplina, puede enfocarnos mentalmente, nutrirnos espiritualmente y sanarnos emocionalmente. Estoy convencido de que el Señor, a través de esta disciplina, porque no son las disciplinas lo que nos cambian, sino que es Dios por medio de ella. Y de manera muy especial y de forma muy particular, a través de esta disciplina, el Señor puede enfocarnos mentalmente, nutrirnos espiritualmente y sanarnos emocionalmente. Pero antes de decirte la disciplina que vamos a abordar, déjame hacerte algunas preguntas para que tú y yo quedemos convencidos de nuestra necesidad de esta disciplina. Y déjame antes ver la hora porque... Vale, ya está. Vamos a quedar convencidos de que necesitamos aplicar esta disciplina a nuestra vida. Hermano, ¿te has visto alguna vez hablando con alguien, moviendo la cabeza, como asintiendo que le estás escuchando, pero tu mente estaba en otro lugar? ¿Te has visto alguna vez así? Y luego cuando se ha ido la persona dice, ¿qué me ha dicho? ¿Sueles coger el móvil cuando estás conversando con alguien? Estás conversando con alguien y de repente estás mirando tu móvil. Y esa persona no tiene tu atención completa, sino que constantemente estás desviando tu atención al móvil o a otra cosa. ¿Te has puesto a ver una película? Y mientras estás viendo la película, de repente te llega una notificación y abres tu móvil y ves WhatsApp, ves un vídeo en Instagram o en TikTok y al final compartes tu atención con la película y con el móvil. ¿Te ha pasado eso alguna vez, sí o no? ¿Has estado jugando con tus hijos, aquellos que tienen hijos, pero con la mente en otro lugar, pensando en lo que vas a hacer después? ¿Te ha pasado? ¿O cogiendo el móvil? Casi siempre está el móvil ahí en medio. Es el intruso que está ahí en medio, ¿verdad? Hermano, te has puesto a orar y en el minuto 1 han llegado un montón de pensamientos intrusivos en tu mente, llevándote a divagar en otras cuestiones y de repente estás orando para que el Señor te dé descanso y acabas orando para que el Señor bendiga estos alimentos cuando ni siquiera hay alimentos. Tu mente divaga. Tratas de orar, pero... Y te queda 4, 5, 3 minutos, 4. Y rápidamente tu mente ha divagado. Has comenzado a leer la Biblia y cuando no llevas ni 3 versículos, tienes que volver atrás porque ya no recuerdas lo que habías leído. Y eso que llevas 5 segundos leyendo. ¿Te ha pasado estas cosas, sí o no? Yo admito que a mí me pasa, todas ellas me han pasado, todas. Es interesante que un artículo de La Vanguardia sobre el creciente déficit de atención en nuestra sociedad afirma que esta generación enfrenta crecientes desafíos en cuanto a la atención, llegando a niveles que algunos expertos califican como plaga. Plaga. Antiguamente siempre identificábamos a la persona distraída. Siempre en un grupo de amigos había uno que era un poquito más distraído, que le costaba un poquito más pillar las cosas. Hoy en día es difícil encontrar a uno atento.
Antes era muy sencillo identificar cuál era el despistado del grupo. Hoy es complicado encontrar a uno atento. Es difícil hablarle a alguien y mientras te está hablando, fijar tus ojos en los ojos de la persona como muestra de prestar atención en lo que te está diciendo. Es difícil. Tendremos que admitir que nos cuesta. O de distraernos constantemente con el móvil mientras estamos en una conversación. Si tú te das un paseo el viernes por la tarde-noche o el sábado por la tarde-noche por la Matallana, verás algo muy incongruente. Un grupo de personas, jóvenes, adultos, reunidos en una mesa, todos con su móvil en la mano. Han quedado para chatear con otros que no están allí. No tiene sentido. Pero es curioso que eso está ocurriendo. Ahora en nuestras mesas, en las mesas de tapas, nos falta la Coca-Cola, la tapa y el móvil. De hecho, el psicólogo clínico José Ramón Ubieto advierte sobre las consecuencias del aumento de la falta de atención en nuestra época. Y fijaros lo que él afirma en un artículo. El secuestro de nuestra atención afecta a todos. Fijaros cómo llama él el déficit de atención en nuestra sociedad. Secuestro. Nos están secuestrando la atención. Comenta este psicólogo, estamos leyendo menos, perdiendo habilidades de comunicación directa y despreciando el pensamiento creativo que surge del aburrimiento. Fijaros qué curioso. Es más, algunos estudios ya nos están diciendo que nuestra generación, disculparme la palabra que voy a utilizar, pero nuestra generación ya es más estúpida que la generación pasada. ¿Lo sabíais? Somos la primera generación que no supera a la pasada, sino que retrocede. Hay artículos que ya lo están afirmando de esta manera. Estudios que se están haciendo. Nuestro coeficiente intelectual está disminuyendo en vez de aumentar. Ahora, quizá tú te estás preguntando, bueno, Nehemías, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la disciplina que vamos a abordar el día de hoy? Pues bueno, hermano, yo estoy plenamente convencido que la práctica de esta disciplina, la práctica, no solo que escuche sobre esto, sino que la práctica de esta disciplina blindará a nuestra mente del secuestro de nuestra atención y nos mantendrá enfocados en lo correcto. Y así nuestras emociones serán sanadas y estabilizadas y nuestra espiritualidad será nutrida. Si nosotros aplicamos esta disciplina, nuestras mentes dejarán de desenfocarse tan fácilmente. Y, oye, como resultado, nuestras emociones se van a estabilizar. Porque fíjate qué curioso. La era del desenfoque y de la falta de atención es también la era de la depresión. Oye, ¿por qué esto está tan... caminan de la mano dada? Bueno, cuando tu mente se enfoque en lo correcto, posiblemente tus emociones empiecen a estabilizarse y a sanarse. Y tu espíritu empiece a ser nutrido. ¿Estáis conmigo? El día de hoy yo quiero hablarte acerca de la meditación cristiana. La meditación cristiana como un antídoto de Dios para enfocarnos, sanarnos y nutrirnos. La meditación cristiana como un antídoto de Dios para enfocarnos, sanarnos y nutrirnos. Ven conmigo a Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al 9. Dice el texto, creo que lo tienen por ahí, no sé si pueden apagar para que se vea un poquito mejor. Aquellos que no tienen Biblia, se puede apagar aquí algunas luces. Ahí. Fijaros, dice, oye Israel. Oye, escucha, presta atención y presta atención con la intención de obedecer. Eso es el significado de esa palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor por medio de Moisés,
Y fijaros en estas palabras, estarán sobre tu corazón. No solo en tus oídos, no solo delante de tus ojos, sino que estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en el camino, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Habéis orado por mí? Dejadme hacer una breve oración por vosotros. Amén. Señor, te pido que puedas ensanchar la mente y los oídos de mis hermanos, y al escuchar tu palabra puedan también ampliar sus corazones con la verdad que va a ser expuesta en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a nutrirnos con tu verdad. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este pasaje encontramos lo que los judíos llaman el Shema Israel, el Shema de Israel, lo que viene siendo una de las declaraciones de fe más importantes del judaísmo. Lo que hemos leído es una de las declaraciones de fe más importantes del judaísmo. Y Dios le dice estas palabras a su pueblo a través de Moisés justamente después de transmitirle toda la ley. Dios le transmite toda la ley, les da el pacto, hace un pacto con ellos, le transmite los 613 mandamientos, les dice cómo tienen que conducirse, dándoles identidad, propósito. Y les dice, recordad esto, porque ahora vais a entrar a un terreno enemigo. La tierra que os voy a dar está plagada de otros pueblos. Y esos pueblos son pueblos anti-Dios. Ellos no me aman, ellos no me desean, ellos aborrecen mi ley. Y ellos os van a ofrecer un montón de ídolos para que vuestros corazones se inclinen a estos ídolos. Pero guardad estas palabras en vuestros corazones. Justamente después de darles la ley y antes de que ellos entrasen en terreno enemigo, el Señor les dice, guardad esto en vuestros corazones. Guardad estas palabras. Es muy importante que guardáis estas palabras. Y con el paso del tiempo, hermanos, estas palabras no solo fueron una oración y una confesión de fe de los judíos. No solo estas palabras, sino que con el paso del tiempo, esta confesión primitiva de los judíos se fue extendiendo y ellos añadieron a estas palabras, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 11, del verso 3 en adelante, Números capítulo 15, si no recuerdo mal, del verso 37 al 41. Y estos textos enfatizaban la idea de que el pueblo tenía que recordar, que echar memoria de las palabras de su Dios. De hecho, es muy curioso porque no recuerdo, creo que es en Deuteronomio capítulo 11, hay una palabra que la Reina Valera traduce de esta manera: guardad la ley de Dios en vuestros corazones, no vaya a ser que entrando a la tierra prometida, donde está plagada de pueblos enemigos, vuestro corazón se infatúe. Qué palabra más rara. Se infatúe. ¿Y sabéis lo que significa? Hablando vulgarmente, que vuestro corazón se atonte, se idiotice, corriendo detrás de ilusiones que prometen, pero que no dan nada. Ídolos que son humo. No vaya a ser que vuestro corazón quede idiotizado con lo que os van a ofrecer. Y la manera de que vuestro corazón no se quede idiotizado es que guardéis estas palabras en vuestros corazones. Esa es la idea. Recordad el pacto. Guardad mi palabra en vuestros corazones. Guardad mis mandamientos. Y hermanos, nosotros evidentemente no estamos en Medio Oriente, a punto de entrar en tierra enemiga con la expectativa de poseer esa tierra. Sin embargo, nosotros estamos en medio de una sociedad hostil, moldeada por un sistema anticristo que quiere secuestrar nuestra mente, arrancar nuestra identidad de cuajo y usurpar la adoración al único Dios verdadero por ídolos vanos cuyas promesas
son humo. Todo el sistema de este mundo quiere secuestrar tu mente, quiere arrancar tu identidad. Todo está diseñado de tal manera para idiotizarnos. Qué fuerte, ¿verdad? Y lo acabamos de ver. Nos cuesta prestar atención. Un hermano que es profesor en la universidad en Córdoba nos decía que los universitarios ya no saben ni leer ni interpretar un texto. Cosa que se aprende en primero de primaria. Evidentemente no estamos diciendo que todos los universitarios sean así, pero la mayoría les cuesta. Están secuestrando nuestra mente, queridos hermanos. El pueblo de Israel tenía que blindar su corazón, tenía que blindar su mente. Y al igual que el pueblo de Israel tenía que hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo también. Y la clave para blindar nuestros corazones con la palabra de Dios es la meditación. Es la meditación. Y por eso en esta mañana yo quiero explicarte qué es la meditación, en qué debemos de meditar y cómo debemos hacerlo. ¿Qué es la meditación? ¿En qué debemos de meditar y cómo debemos hacerlo? Hermanos, el Shema Israel afirma que debemos de colocar las palabras de Dios en nuestro corazón. Es decir, debemos de introducirlas, meterlas dentro de nuestro corazón. Y la palabra corazón aquí, no solo aquí, sino que en toda la Biblia, no hace mención al órgano que tenemos en el pecho que bombea sangre. No. La palabra corazón aquí, como en toda la Biblia, Proverbios 4, por ejemplo, recordaréis, guarda tu corazón. ¿Qué significa eso? Que tengo que guardar el órgano. También tienes que cuidarte físicamente. Pero no es eso, no es esa la intención de los autores al escribir corazón. La idea de corazón en la Biblia es tu mente, tu ser interior. Aquello que tiene que ver con tus afectos, con tu voluntad, con tus sentimientos, con tu toma de decisiones, lo que define tu ser interior, lo que se cuece dentro de ti. Eso es corazón en la Biblia. Eso es corazón. Así que tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos, la inclinación de nuestra voluntad. Tenemos que guardarla. ¿Y cómo lo hacemos según el Señor? Introduciendo sus palabras en nosotros. Pero fijaros qué interesante, no solo Deuteronomio 4 nos enseña esto, sino que toda la Biblia nos habla de guardar la palabra de Dios dentro de nosotros. Todas las escrituras, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nos enseña que debemos de atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones. De hecho, el Salmo 119, que es uno de los salmos, hermanos, donde más se enfatiza el valor de la palabra de Dios. Si quieres un texto donde se enfatice el valor de la palabra de Dios y te muestre las consecuencias de aplicar la palabra de Dios a tu vida, lee el Salmo 119. Vas a tardar un rato porque es el salmo más largo del libro de los Salmos y es el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero ese salmo te enseña las cualidades de la palabra de Dios. Te enseña la importancia de atesorar las palabras de Dios en tu corazón. Y lo hace utilizando palabras como guardar, recordar, atender, no olvidar y, por supuesto, meditar. Estas palabras, hermanos, se repiten más de 50 veces en el Salmo 119. Más de 50 veces en el Salmo 129. Se dice que no olvides la ley, que medites en la ley, que atesores la ley, que recuerdes la ley, que observes la ley. Y aunque estas palabras pueden tener algunas variaciones, son muy similares, tanto en español como en su significado original. La idea de estas palabras, recordar, atesorar, observar, meditar, tiene que ver con guardar en la mente, fijaros, guardar en la mente aquello que se te ha confiado. ¿Qué había hecho Dios con el pueblo?
Le había confiado sus palabras. ¿Qué tienen que hacer ellos? Guardarlas. Fijaros, prestar cuidadosa atención a algo o a alguien, vigilándolo sin quitarle los ojos. Las madres saben hacer muy bien eso con sus niños. Los padres no. Los niños están moviéndose por y nosotros estamos así de repente. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Ya se nos ha escapado. Tenemos que observar la palabra del Señor sin quitar los ojos de la palabra del Señor. Estas palabras significan considerar, pensar, fijaros, imaginar y hablar con uno mismo sobre aquello que se está observando. Así que, hermanos, a diferencia de la meditación oriental, del mindfulness, de lo que se practica hoy en día en nuestra época, la meditación cristiana no tiene que ver con dejar tu mente vacía e inactiva, sino que todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tienes que activar la mente. No tienes que vaciar la mente, tienes que llenarla. Tienes que llenarla. Esa es la idea. Y hermanos, aunque la meditación cristiana desocupa la mente de la agitación, el estrés y la preocupación, lo hace ocupándola con las verdades de Dios. Claro, tú tienes que tratar de quitar de tu mente todas aquellas cosas que te agobian, te oprimen, te estresan, te agitan. Y la idea de la orientación, de la meditación oriental es: intenta dejar tu mente vacía. Pero ¿sabes qué? Eso es imposible. Los estudios nos dicen que un ser humano tiene entre 50.000 y 60.000 pensamientos diarios. ¿Te has puesto a pensar en esto? 50.000 y 60.000 pensamientos diarios. Es imposible dejar nuestra mente vacía. Siempre habrá algún pensamiento intrusivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llenar nuestra mente de las verdades de Dios para que al introducir la verdad de Dios en nuestra mente, las mentiras se vayan. El estrés se vaya. La agitación se vaya. Esa es la idea. Ahora, hemos pasado días de mucha lluvia, no solo este año, sino que el año pasado fue exactamente igual. Y si vives en Andalucía y en Puente Genil, normalmente las casas no están preparadas para esta lluvia, ¿sí o no? No están preparadas. Cuando lleva ya 7 días lloviendo todos los días, de repente empieza un olorcito a humedad. De repente tus ropas empiezan a haber manchas verdes en la ropa. ¿Pero esto qué es? Hay un olor a humedad. Y entonces, ¿qué ocurre? Tienes que esperar a que pase esa lluvia, que ya salga el sol, y cuando salga el sol, entonces, ¿qué hacemos con las casas para expulsar el olor de humedad? ¿Qué hacemos? Abrimos las ventanas, abrimos las puertas. Y hermanos, no es que el olor se vaya, no. Es que entra un aire fresco. Y el aire fresco que entra expulsa el olor de humedad. Lo que tu mente necesita es el aire fresco de la palabra de Dios. Para que entonces el estrés, las alteraciones emocionales que tiene, las preocupaciones que ya van apestando un poquito a humedad, se vayan. Introduce la palabra del Señor en tu mente. Introdúcela. Por amor a ti mismo. Así que, hermanos, la meditación cristiana no tiene que ver con dejar la mente en blanco. Porque no se puede. La mente siempre está activa pensando. La idea de la meditación cristiana no es dejar la mente en blanco, sino que orientar la mente a que piense en lo correcto. Porque siempre estamos pensando en algo. Y como tú no te esfuerces por pensar en lo correcto, y evidentemente lo correcto es la verdad de Dios, te van a querer vender mentiras como verdades. Te van a engañar. Y vas a empezar a pensar de forma distinta, de forma diferente.
Y de repente aquello que antes para ti era malo, ahora es bueno. Lo que antes para ti ya no era deseable, ahora es deseable. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Porque te han vendido algo como bueno, como verdadero, como correcto, y te has dejado engañar porque tu corazón estaba desprotegido, tu mente estaba desprotegida de la verdad de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es llenar nuestra mente de la verdad de Dios, es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para que la palabra de Dios guarde nuestros corazones. Tú y yo somos incapaces de guardar nuestro corazón. El único que puede hacer eso es Dios y lo hace a través de su palabra. Pero tú y yo somos responsables en introducir esas verdades a nuestros corazones. Y cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios guarda nuestros corazones. ¿Se entiende? Tú guardas y Dios te guarda. Tú guardas y Dios te guarda. Tú guardas la palabra y Dios te guarda a través de sus palabras. Ahora, hermano, entendiendo lo que significa la meditación cristiana y que no es lo mismo que la meditación oriental, ¿en qué debemos de meditar? ¿A qué debemos de darle mente? ¿Cómo debemos de activar nuestra mente? ¿O en qué debemos de activar nuestra mente? Bueno, el verso 4 y 5 del capítulo 4 de Deuteronomio nos lo enseña. Fijaros, lo primero que dice Moisés, bueno, Dios a través de Moisés a su pueblo le dice, oye Israel, es decir, presta atención a lo que te voy a decir. Jehová nuestro Dios. Párate ahí, no sigas leyendo. Jehová nuestro Dios. Fijaros que Moisés no dice Jehová Dios. Jehová el Dios. Dice Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios. Hermano, Dios, o más bien, todos los pueblos de la tierra le pertenecen al Señor. Pero Dios no es el Dios de todos. Dios no era el Dios de los cananeos que estaban allí. Aquellos pueblos que estaban allí eran pueblos antidios. Pero los israelitas pueden decir, Jehová es nuestro Dios. Hay un sentido de pertenencia en el pueblo de Dios. Dios es mi Dios. Los israelitas podían decir, Jehová es nuestro Dios, pero también podían decir, Jehová es mi pastor. Es mío, sí, yo soy suyo, pero Él es mío. El pueblo de Dios estaba ligado a su Dios. Ellos tenían clara su identidad. Y Dios quiere que ellos tengan clara su identidad. Vosotros sois mi pueblo. Yo soy vuestro. Soy vuestro Dios. Os escogí a vosotros, no a todos los pueblos de la tierra. A vosotros os escogí. Él es nuestro. Hermanos, y nosotros somos suyos. Si estamos en Cristo, nosotros podemos decir exactamente lo mismo que dijo Tomás. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús resucitó y lo vio. Señor mío y Dios mío. Hermano, qué maravilloso es saber que tú tienes un Dios. El Dios que se ha revelado en las Escrituras, que no solo es tu creador, sino que a través de Cristo se da a conocer de manera más íntima y personal como un Padre. Él ya no solo es nuestro Dios, sino que Él es nuestro Padre. Por eso Jesús orando dijo, Padre nuestro. ¿Quién eres, hermano? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Dónde colocamos nuestra identidad? Porque me da la sensación que a veces dependemos mucho de lo que las personas digan acerca de nosotros. Necesitamos constantemente validación humana. Pero escúchame, si tú escuchas las mismas palabras que escuchó Jesús de Nazaret cuando subió de las aguas del bautismo diciendo, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sabes lo que ocurre con tu corazón? Que se ubica. Tú tienes un Dios, tú tienes un Padre.
Tú eres un hijo. Tu identidad está clara. ¿Jesús fue amado por las personas? Por algunos sí, por la mayoría no. Pero el amor del Padre le bastó. Jesús tenía claro quién era su Dios. Jesús tenía claro cuál era su identidad, cuál era su propósito. Cuando nosotros, al estar en Cristo, entendemos quiénes somos y cuál es nuestro propósito, hermano. Aunque te digan que eres un cero a la izquierda, que no vales nada, tú sabes que eso es mentira. Tú sabes que eres un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Tú sabes además que Dios entregó a su Hijo para comprarte con su sangre. Y tú sabes que por Cristo ahora eres un hijo de Dios, amado, perdonado, salvado, redimido. Esa es tu identidad. Ahora, nosotros escuchamos estas cosas, incluso podríamos aplaudir a todas estas verdades, pero se nos olvidan. Se nos olvidan. Porque salimos de esta puerta y no me ha saludado aquel. ¿Por qué no me ha saludado? No me ha llamado. Hermano, disculparme, hermanos, pero ¿dónde está la fortaleza del pueblo del Señor? ¿Dónde está su identidad anclada en la roca? Yo soy un hijo de Dios. Deseo tu saludo, pero no lo necesito. ¿Se entiende? Deseo tu amor, tu beso, tu abrazo, pero no lo necesito. Lo deseo, claro que lo deseo. Y voy y me muevo y te lo doy. Estoy tan suplido con el Padre que el Padre me lleva. Si tú no me lo das, te lo doy yo a ti. Porque tu identidad está clara. Tú eres un hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios o no lo eres? El problema es que no nos lo creemos. Decimos amén a estas cosas, pero nos cuesta interiorizarlas. Nos cuesta que se claven dentro de nosotros. Nos cuesta mucho. Hermanos, el Dios que creó a Adán y tuvo comunión con él en el huerto, nos creó en él antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor, para que tú y yo tengamos comunión con él. El Dios que escogió a Abraham, dándole nueva identidad, nuevo propósito y haciendo de él un nuevo pueblo, está con nosotros hoy por medio de su Espíritu y a través de la iglesia, que es su cuerpo. Y aunque estemos en una sociedad hostil, el Señor camina con nosotros. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. El Dios que estuvo con Moisés en el desierto sustentándole con maná, camina con nosotros día a día, sustentándonos por medio de su palabra, el maná, su palabra, y por medio de su Espíritu. Él nos sustenta. Él nos sustenta. Hermanos, debemos de meditar en quiénes somos. El pueblo de Israel tiene que entender, son pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Ellos tienen que entenderlo, tienen que meditarlo, tienen que interiorizarlo. Eso se tiene que quedar dentro de ellos. Porque cuando lleguen a la tierra prometida, los van a querer idiotizar. Por eso estas verdades tienen que clavarse en sus corazones. Y ahí, en estas verdades, hermanos, ellos van a encontrar identidad y valor. Identidad y valor. Tu valor está en la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue derramada por ti. Él pagó por ti, por tus pecados. Ahí está tu valor. Ahí está tu identidad. Ahí. Quizá todas tus crisis de identidad, de baja autoestima y muchas de tus carencias emocionales se deban a que no has interiorizado quién eres en Cristo Jesús. Es por eso que debemos de meditar en lo que la Biblia dice acerca de quiénes somos en Cristo, hermano. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? Es que los pensamientos del pasado me atormentan, las cosas que yo hice en el pasado. Recuerda al Señor diciéndote, en Cristo Jesús no hay condenación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Recuerda la palabra del Señor. Recuerda su palabra. Además de decir que Jehová es nuestro Dios, el texto dice Jehová
uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es. Y es que Dios a través de Moisés quiere que el pueblo entienda quién es su Dios. ¿Quién es su Dios? Jehová es uno, no hay dioses con Él. Él es el único Dios verdadero, Él es quien hace vivir, quien hace morir, Él es quien da vida, quien da muerte, Él es quien sana. Y no hay quien pueda librar de su mano. Él es el único Dios verdadero, no hay dioses con Él. Él es único, único. No hay nada ni nadie que se pueda comparar al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, que ahora en Cristo es nuestro Dios. Y la palabra aquí, uno, no excluye la Trinidad, todo lo contrario, la implementa. Porque el significado es unión compuesta. Esta palabra, Jehová uno es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 2 cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, la misma palabra. Eshad, la misma palabra. Dios es trino. Moisés le está diciendo al pueblo de Dios, Dios es decir, Dios desea que vosotros sepáis quién es Él. Tenéis que conocer a vuestro Dios. Tenéis que entender que Él es único, que Él es trino. Que no hay nadie como Él. Tenéis que conocerle. Jehová uno es una invitación al pueblo a que conozcan a su Dios, a que su Dios se está revelando a ellos. Y lo ha hecho por medio del testimonio, por medio del pacto, por medio de los mandamientos. Conocedme, lo que el Señor está haciendo a través de Moisés es diciéndole al pueblo, conocedme, conocedme, conocedme. Porque cuando entréis a la tierra prometida, habrá gente que diga que tienen dioses mejores. Y como vosotros os dejéis engañar, es porque no me habéis conocido, porque no hay ningún otro Dios que se pueda comparar a mí. Esa es la idea. Conocedme, conocedme. Conoced al Señor. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Pregúntate por un momento, ¿verdaderamente conoces a Dios? El Dios de la Biblia. ¿Conoces sus atributos? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? ¿Sabes que Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de ira? ¿Lo sabías? Y que esos atributos no se contradicen, sino que se complementan. ¿Sabes que Dios es un Dios de gracia, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia? Hermanos, Él es independiente, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, espíritu, invisible. Él es amor, bondad, gracia, misericordia, paz, paciencia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es un Dios de verdad. Ese es nuestro Dios. ¿Lo conocemos? ¿Verdaderamente lo conocemos? Es importante que conozcamos al Dios que está deseoso de conocernos, porque, ¿sabéis? El problema es que luego nosotros empezamos a hacernos un Dios a nuestra medida. Un Dios que, bueno, que lo puedo llevar como llavero. Me gusta tenerlo, pero que porque si lo tengo que dejar en un sitio, lo dejo. Que no me diga lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y acomodamos a Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Nos hacemos dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En vez de que nosotros nos moldeemos al Dios de la palabra, lo que hacemos es moldear a Dios a nuestra imagen. Es crear un Dios con el cual estemos a gusto, con el cual estemos tranquilos. Hermano, a Dios no se le domestica. Él es el león de la tribu de Judá. No hay nadie como Él. Tú y yo tenemos que conocer a este Dios. Tenemos que conocerle. Y para conocerle tenemos que darle mente. Tenemos que pensar en sus verdades. Por eso mismo yo lo que he hecho, he impreso una hojita ahí con todos los atributos de Dios. Está ahí al final. Para que tú puedas, cuando te vayas de aquí, por matrimonio, por familia, no hay muchas, hay unas 30. Pero te puedas llevar una a casa y puedas conocer al Dios que adoras. Puedas conocer al Dios que adoras para que le adores mejor, para que le adoremos mejor.
podamos entender qué significa esto de que Dios es omnipotente. ¿La Biblia respalda este atributo? Claro que lo hace. Ahí detrás tienes unas hojitas, llévate la hojita a casa. Dale mente a estas cosas. Conoce a tu Dios. Pero hermanos, además el texto nos da el mandamiento de amar al Señor con todo el corazón. Y la manera de amarle es conocerle y obedecerle. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Pero antes de decir esto dice, y amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo amamos al Señor? Jesús dijo en Juan capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Debemos, hermanos, si queremos meditar en Dios, no solo debemos de meditar en Dios, sino que también en quién es Dios, sino también en sus mandamientos, en sus testimonios, en sus preceptos, en lo que Él ha revelado, en lo que Él desea, en lo que Él demanda de su pueblo. Debemos de hacerlo. Debemos atesorar en nuestro corazón no solo quiénes somos nosotros en Cristo y quién es nuestro Dios, sino también sus mandamientos para nuestra vida. Y esto es curioso porque el pueblo de Israel sabía que si querían conocer a Dios y si querían que la palabra de Dios moldease su vida, tenían que meditar en estas verdades. Y los salmos están repletos de exhortaciones a guardar en el corazón la ley de Dios. Fijaros, Salmo 1:2 dice, en la ley de Jehová está su delicia y en ella, en la ley, medita de día y de noche. Salmo 119, verso 15. En tus mandamientos he de meditar y consideraré tus caminos. Salmo 119, 23. Príncipes se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Salmo 119, 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Y por último, Salmo 119, aunque hay un montón. Verso 97, exclama el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día, dice el salmista, ella es mi meditación. Es decir, estoy pensando en ella todos los días. Estoy pensando en tu palabra todo el tiempo. Hermano, es importante meditar en los mandamientos de Dios porque el Espíritu de Dios a través de ellos nos van a corregir y moldear. Cuando yo atesoro en mi mente los mandamientos de Dios, yo puedo contrastar mi vida con esos mandamientos. Puedo contrastar mi vida con esos mandamientos. Y puedo ver si el Señor realmente está afectando mi corazón a través de esos mandamientos. Y puedo saber cómo conducirme. ¿Qué hago en esta situación? ¿Cómo me desenvuelvo en mi familia? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a las personas en mi trabajo, a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me desenvuelvo? Y tú puedes contrastar tu vida con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios que están ahora en tu mente. Así que debemos de hacer el esfuerzo de estar constantemente contrastando los mandamientos del Señor con nuestra vida. La idea no es solo que pienses o que le des mente a los mandamientos de Dios. La idea también es que pienses en tus propios caminos. Hay mucha gente, esto seguro que conocéis a alguien así. Hay mucha gente que empiezas a hablar con ellos y te empiezan a decir un montón de versículos. Porque esto es así, así, así. Esto ta. Y se sabe en la Biblia. Pero luego dice, a mí no me cuadra algo de este hombre. Porque esto que me está diciendo yo no lo veo en su vida. Guardan la palabra de Dios, pero no contrastan esa palabra con su propia vida. Y no solo los salmistas, sino que Proverbios, fijaros lo que dice Proverbios 4, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Pero más adelante, fíjate lo que dice el proverbista, examina la senda de tus pies.
Nehemías, yo me sé 50 versículos de memoria. Ya, sí, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu devoción al Señor? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo está tu vida eclesial? ¿Examinas tus caminos? Porque la idea, hermano, de atesorar los mandamientos de Dios es que lo puedas contrastar con tu vida. ¿Está esto afectando mi vida? ¿Te acuestas y piensas en cómo has caminado? ¿En qué has hecho? ¿Qué he hecho hoy? Hermano, estamos viviendo en una época donde nos quieren llenar la mente de basura y no nos quieren dejar pensar en lo que verdaderamente es importante. Vamos corriendo a todos lados. Corriendo, no paramos. A mí me tocaba hablar de este tema de la meditación y yo estaba pensando, y decía, Señor, yo no soy el más indicado para hablar de esto. A veces el Señor hace esas cosas, ¿no? Te aprieta. Bueno, Señor, no hay otro, tengo que hablar yo. Me toca a mí este tema, tengo que compartirlo. Pero cuando yo medito en mis caminos me doy cuenta que hay un tsunami en mi corazón y en mi mente. Y los pastores especialmente, tenemos que lidiar con la dispersión de la mente porque hay tantas demandas que hacer, hay tantas cosas que hacer, que vamos así. Aquieta el alma. Aquieta. Constantemente el Señor llama a su pueblo, aquietad vuestros corazones, aquietad vuestros corazones. Hermano, no podemos llegar a nuestro lecho por la noche con miles de pensamientos bombardeándonos. Tenemos que aprender a reflexionar en nuestros caminos, contrastar nuestros caminos con la ley del Señor. Y allí, posiblemente tú y yo, veremos que hemos fracasado. ¿Sabe? Hay gente que no quiere pensar en su vida porque no se quiere deparar con una realidad complicada. Porque cuando empiezan a reflexionar se dan cuenta, uy, he fallado aquí. Voy a una peli. El móvil, rápido. Que se llene mi mente de cosas, pero que yo no puedo pensar en cómo estoy. Porque si no me agobio. No, hermano, cuando tú piensas en cómo estás y te das cuenta de tu condición, ahí empieza a ver la luz. Porque ahí te ves necesitado de gracia. Y ante la ley del Señor todos estamos descalificados. Y cuando tú por la noche te acuestas y te ves descalificado, lo que tienes que hacer es correr a Cristo Jesús y asirte de Él y llenarte de Él y decirle, Cristo, ahora vive tú tu vida en mí. Señor, el día de mañana quiero vivir el día con sabiduría. Que seas tú guiándome, Señor. Y cuando acabe mi día y diga, wow, qué día más bonito he vivido, no me voy a llenar de orgullo. ¿Sabes por qué? Porque sabes que no has sido tú, ha sido Cristo en ti. Y entonces glorificas al Señor. Es Él obrando en ti. Es el Señor, hermano. Hermanos, a medida que guardamos las palabras de Dios en nuestros corazones, la palabra de Dios guarda nuestros corazones. Guarda la palabra y la palabra te guarda a ti. Guarda la palabra y la palabra te guarda a ti. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo guardo la palabra? ¿Cómo medito? ¿Cómo lo hago? Porque quizá, hermanos, muchos de vosotros estaréis pensando, yo lo intento, Nehemías, yo trato de empezar mi día con la lectura de la palabra del Señor. Pero me cuesta mucho. Llevo años leyendo la Biblia, pero me cuesta retener la palabra de Dios en mi corazón. Llevo muchos años exponiéndome. Hay gente que lleva 20 años escuchando la palabra del Señor, pero le cuesta retenerla. Ahora, lee conmigo los versos 7, 8 y 9 del capítulo 4. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y fijaros lo que dice, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las darás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, ¿cuándo tienen que estar ellos en contacto con la palabra de Dios? Por la mañanita, ¿verdad? Haciendo el devocional. Hacen el devocional, se ponen su cafecito, su Biblia, la leen y dicen, ya he hecho mi devocional, venga, vamos a trabajar. Eso no dice el texto. Bueno,
Cuando reúnan a la familia en torno a la palabra de Dios y estudien un poquito juntos como familia, ahí ese es el momento donde tienen que prestar atención. No, tampoco. Cuando se reúnan en asamblea y estén todos reunidos el domingo a las 11 de la mañana, ahí es cuando la mente tiene que estar trabajando. No, tampoco. La mente tiene que estar trabajando todo el rato, todo el tiempo. La palabra de Dios tiene que estar afectando todo su día. Todo su día. Y ellos van a utilizar el sistema de repetición. Ellos van a hablar de esa palabra en el camino. Muchos creen que cuando ellos iban en peregrinación de un lado a otro, no es que hablar de ellas estando en el camino, es que hablasen los unos con los otros, que también, pero era que repetían esas palabras. Era una forma de memorizarla. Ellos repetían constantemente esas palabras y así la memorizaban. Eso se hacía carne en ellos. Pero además de eso, hablaban con sus hijos sobre ella. Además de eso, por la noche, cuando iban a acostarse, pensaban en aquellas palabras. Cuando se levantaban, pensaban en aquellas palabras. Y quizás, hermanos, tú piensas, Nehemías, pero es que yo no puedo llevar la Biblia debajo del brazo todo el día. Yo trabajo, yo tengo un montón de compromisos. Yo no puedo estar leyendo la Biblia todo el día. Pero es que ellos tampoco hacían eso. Ellos no hacían eso. Ellos le daban mente a aquello a lo que se habían expuesto. Y quiero que entiendas esto. Por la mañana, cuando tú no corras, coge un capítulo de la Biblia. Es más, coge 3 versículos, fíjate, 3 versículos. Léelos. Tranquilamente, léelos. Escribe lo que estás entendiendo de ese texto. Espero que nadie entienda cosas raras. Si no, ven con los pastores, pregúntanos, ¿esto que estoy entendiendo está bien? Escríbelo. Y ahora piensa en eso. Ve a trabajar y ve con eso aquí. Esfuérzate. Hay veces que la gente dice, Nehemías, yo no sé memorizar. Hermano, eso es un mito. Todo el mundo sabe memorizar. Es más, la prueba de eso es que muchas de las canciones que están aquí, os las sabéis de memoria. Muchas de ellas, no todas, pero muchas os las sabéis. ¿Por qué? Porque las repetís constantemente. Por eso. Las repetís. Hay gente que se sabe 50 canciones, pero luego dice, es que yo no sé, me cuesta, la Biblia me cuesta. Repite una y otra vez. Coge un texto, repítelo 10 veces. Recítalo 10 veces. Si te queda. Pero no solo hagas eso, piensa en ese texto. Ahora, durante el día ve pensando en esto. Jehová es mi pastor, nada me falta. Jehová es mi pastor, nada me falta. Y tú vas y sales y vas con prisa y solo tienes 20 minutos para llegar al trabajo y dices, bueno, me voy a pasar rápido ahí por el Potroco para tomarme un café y una tostada rapidísima y llegas al Potroco y está cerrado. Y dices, Jehová es mi pastor, nada me falta, ni el café tampoco. Y vas al trabajo contento. No que pasas por el Potroco, está cerrado y has leído Jehová es mi pastor, nada me falta y llegas borde al trabajo. Y le echas la culpa al café. Es que si no me tomo un café, así soy. No. Así era sin Cristo. Pero tú no tienes, a lo mejor no tienes un café, pero tienes el Espíritu de Dios morando en ti. El problema es que no le damos mente a estas cosas. No pensamos en estas cosas. Queremos leer rápido, ya está, he cumplido. No, hermano, y de verdad, esto me pasa a mí constantemente. Yo estaba preparando el sermón diciendo, Señor, necesito ir más despacio. Necesito que tu palabra verdaderamente cale en mi corazón. Yo no quiero estar aquí como un loro repitiendo cosas. Yo quiero que tu verdad me transforme, que me afecte, Señor, que afecte a mis hermanos de verdad. No solo quiero oír algo y decirlo. Hermano, necesitamos meditar en la palabra del Señor. Que la palabra de Dios se asiente en nuestras vidas. Claro, este proceso es lento. Y sabéis, estamos en una era rápida. Nadie quiere esto. Queremos correr. Rápido, venga, rápido. Nadie quiere parar un momento. Nadie quiere pensar en las palabras del Señor. Nadie quiere reflexionar sobre sus caminos. Nadie quiere darse un paseo por el Garrotalillo y por el Parque de los Pinos.
y contemplar la naturaleza, que Dios ha dejado impreso en la naturaleza su belleza, su bondad, su poder. Queremos correr. Ahora, yo te pregunto, querido hermano, ¿a ti cómo te gusta la pizza? ¿La del Mercadona? ¿Precalentada? Esta que son precocinadas y la pones en el microondas durante 6 minutos, 7 minutos. ¿O te gusta una pizza hecha con masa madre, con ingredientes frescos, puesta en un horno de piedra, cocida a fuego lento? ¿A quién le gusta la pizza del Mercadona? Para que te podamos apedrear, es broma. ¿Cómo os gusta la pizza? A mí de la segunda manera. Y eso se nota, es que eso se nota, eso se disfruta. Te estás comiendo en el Mercadona y eso parece plástico. Parece que te alimenta, parece. Pero lo que hace es hacerte daño a tu organismo. Lo lento cuesta, pero es seguro y beneficioso para tu alma. Lo lento cuesta, pero es seguro y beneficioso para tu alma. ¿Tú quieres conocer a Dios? Pasa de quinta a primera. Quita la marcha quinta. Ve a primera, en primera. No estés picoteando por ahí, hermano. Escuches a alguien hablando aquí, a otro hablando. No, siéntate, toma tu Biblia, siéntate con tranquilidad. Busca un momento. Coge un texto y dale mente a ese texto. Repítelo. Memorízalo. Date un paseo. Sin móvil. Vete a andar sin móvil. Levanta tus ojos. Mira la luna, las estrellas, el sol. Contempla a tu esposa. En el retiro de matrimonios que Moisés dijo, miraros por un momento. Los matrimonios les costaba mantenerse la mirada. Estaban así. Les costaba. Hemos perdido. Estamos perdiendo cosas. Nos están secuestrando la atención de lo que es importante. ¿Qué es importante? Dios es importante. Dios es el ser más importante del universo. Y tu atención tiene que estar puesta en Él. Y la manera de bajar el ruido es centrarte en sus palabras, en sus testimonios, en quién es Él, en lo que Él ha hecho. Pero también céntrate en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres. Disfruta de la mesa de la comunión. Disfruta de tus hermanos, de la iglesia. Disfruta. Deleítate en el Señor, hermano. Es un proceso lento, por supuesto, pero te va a salvar la vida. Porque estamos corriendo. Y la única manera de impedir que nos secuestren la mente es blindar nuestra mente con la palabra de Dios. Y de manera más específica con la meditación. Mirad, ya estoy terminando. Uno puede leer y orar sin meditar. De hecho, creo que la gran mayoría de nosotros leemos y oramos sin meditar. Pero uno no puede meditar sin leer y sin orar. Cuando uno medita, uno acaba leyendo porque ha introducido esas palabras en su mente y acaba orando esas palabras. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando llevas un tiempito, ves que el corazón se empieza a calentar, como la pizza que está en el horno de leña. Dices, ¿esto qué? El Señor, lo bueno se hace esperar. Quietud para el alma. Eso es lo que quiero. Conocer a mi Dios. Que nuestro Dios, hermano, despliegue su gloria aquí entre nosotros. Nos muestra quién es Él. Y ante la realidad de quién es Dios, quedemos asombrados. Asombrados con Él. Asombrados con nuestro Dios. ¿Qué te parece si te pones de pie? Yo te animo a que este mes tomes en serio la meditación.
para empezar, escoge, si estás leyendo la Biblia desordenadamente, no lo hagas más. Lee la Biblia de forma ordenada y empieza poco a poco a leer algunos versos y a meditar en ellos. Si quieres ayuda en cuanto a la meditación, nosotros estamos aquí para servirte. No hay nada que a mí me alegre más que alguien me diga, Nehemías, ¿cómo leo, cómo medito, cómo estudio la palabra de Dios? Eso para nosotros es una alegría. Así que si alguien quiere meditar en la palabra del Señor durante este mes de marzo y durante toda su vida, hablad con nosotros, hermanos, queremos ayudarte. Hemos puesto ahí unas hojitas que contienen los atributos de Dios para que tú puedas conocer al Dios que adoras. Llévate una hojita para tu casa. Llévate una hojita, trata de memorizarte un atributo. Mira, te lo voy a poner súper sencillo. Un atributo por mes. Un atributo por mes. Inténtalo. Un atributo por mes. Por ejemplo, Dios es independiente. ¿Qué significa eso? Que Él no necesita de nada ni de nadie para subsistir. De nada ni de nadie. Y tenemos un texto que respalda esa premisa. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Él no necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, nos desea. Eso es amor. Nuestro amor es interesado, el de Dios es completamente desinteresado, porque no nos necesita para nada, pero nos desea. Cuenta con nosotros. Conoce a tu Dios. Hermano, conozcamos a nuestro Dios y vivamos. Conoce a tu Dios y vive. Y vive. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que se pueda hacer carne en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a darle mente a tu palabra, Señor. No queremos solo leer, queremos meditar en aquello que tú has revelado a través de tu palabra, Señor. Dios mío, hoy hemos aprendido que la meditación no es simplemente desocupar la mente, es desocuparla, pero para ocuparla de lo correcto, de lo verdadero, de lo bueno, de tu palabra, Señor. Queremos llenar nuestra mente de tu verdad, queremos guardar nuestro corazón. Señor, además, hoy hemos aprendido que queremos, Señor, meditar en lo que tú has revelado acerca de ti mismo. Queremos meditar en tus preceptos, en tu ley. Y queremos meditar también en nuestros caminos, en quiénes somos al estar en ti, Señor. Y queremos, Señor, repetir estas palabras a nosotros mismos. Queremos hablar de ellas constantemente. No solo queremos hacer una lectura al inicio de la mañana, queremos llevar tus palabras con nosotros durante todo nuestro día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar tus palabras en nuestro corazón. Danos la gracia, Señor, de meditar en tus palabras. Te lo pedimos por favor, Señor. Te lo pedimos por favor, Señor. Enfoca nuestra mente. Estabiliza nuestras emociones y nutre nuestro espíritu con tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén.